¿Te suena el acrónimo de entorno VUCA? Seguro que sí. Y esto al final lo que significa es que los entornos de trabajo pues son muy cambiantes, que ya hoy en día es muy difícil pensar en un espacio de trabajo que vaya a ser permanente, como se podía pensar antes, que iba a durar mucho tiempo. Y entonces pues se pensaban mucho las cosas, porque claro, eso ya se iba a quedar así durante mucho tiempo. Hoy en día, pues esto no es así, como vamos a explicar. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Pues ha llevado a una situación en la que hay muchas empresas que acaban teniendo sus oficinas o sus espacios de trabajo en general, además de oficinas, o sea, una clínica o un centro de enseñanza o lo que sea, en un estado constante de provisionalidad y que no acaban de terminar los proyectos porque, claro, si se entiende que todo está en constante cambio, nunca hay un final para los proyectos, pero todo tiene un cierto punto de virtud, ¿no? Y claro, pues si te quedas demasiado corto, pues también acabas teniendo una oficina o un espacio de trabajo pues que siempre es excesivamente provisional. Vamos a explicarlo en este episodio. Bienvenido, bienvenida a este podcast entre lápices y pantallas en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Las siglas VUCA, que han sido tan populares, VUCA, al final significan que los espacios tienen volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Bueno, la U, incertidumbre, bueno, uncertainty, ¿vale? Como estamos con siglas en inglés, pues la U pues no llega a ser la I de incertidumbre. Pero bueno, viene a significar lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que si se habla de espacios que son volátiles, inciertos, ambiguos, complejos, bueno, ¿qué significa? Pues que al final no estás teniendo un espacio que puedas considerar como estable. Y claro, si el espacio no es estable, sino que está cambiando constantemente, tienes un problema de inversión. Tienes un problema de inversión económica y tienes un problema de inversión de recursos. Porque claro, también cuando las personas vayan a trabajar en un espacio que no esté pensado para una permanencia, sino que se está dando por hecho que ese espacio va a cambiar, va a ser completamente diferente en muy poquito tiempo, mucho menos tiempo del que se consideraba antes, ¿cómo vas a invertir en una oficina? ¿Cómo vas a invertir en ese espacio? Hace ya muchos años escribimos un artículo precisamente en easaedro.com donde dábamos unas pistas en unos entornos VUCA en qué tiene sentido invertir en una oficina y en qué no. Porque efectivamente hay cuestiones que cambian y que cambie sí que es algo permanente. Hay por ahí una expresión, ¿verdad?, que dicen que lo único que es permanente es el cambio constante, ¿no? Y bueno, realmente pues los elementos de tu oficina tienen que permitirte adaptarte a esos cambios de una manera estructural. Y lo que no es estructural, organizativo, pues es, digamos, secundario y se va arreglando de otras maneras con otros mecanismos, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate que hoy en día pues decidieras hacer las paredes de tu oficina pues con ladrillo y mortero de cemento. Sería complicado, ¿no? Porque luego el mover un tabique, desplazarlo para hacer un despacho más grande o más pequeño, dividir un despacho en dos haciéndolo un poquito más grande, mover una pared 10 centímetros, pues podría ser un trabajo ímprobo, ¿no? No estarías pensando en que la oficina pudiera ser cambiable, ¿no? Y que vaya a tener ese aspecto volátil de que hoy está el despacho aquí y mañana está allí, y así como que no quiere la cosa. Entonces, claro, para eso existen las mamparas, ¿verdad? Para eso hay elementos que una mampara es relativamente sencillo de mover, sobre todo si es dentro de la misma planta. Y si tu despacho se va a hacer 10 centímetros más grande, más pequeño, medio metro o 1 metro, hay unas posibilidades de movimiento muy claras, ¿no? Nunca va a ser directamente lo que a veces se piensan muchas personas, ¿no? Que es algo extremadamente limpio de hacer. No, requiere pues hacer unos taladros, requiere algo de ruido, requiere algo de polvo, requiere algo de molestia,
pero no tiene nada que ver con, si nos vamos al ejemplo, de hacer el tabique de ladrillo o de bloques de hormigón, o de hormigón armado, así, macizo. Eso pues es un ejemplo que creo que sirve para que se entienda, ¿no? Lo mismo ocurre con las instalaciones. Las instalaciones tienen que ser algo que se pueda modular, ¿no? Y que se pueda ir adaptando, que se pueda ir dividiendo por zonas, que no sea necesario hacer una gran intervención cada vez que se haga una modificación. Esto no significa que vayas a estar, pues yo que sé, con unos candelabros en la oficina, porque claro, como la posición de las luminarias puede cambiar, entonces ¿para qué hacer encendidos, no? No es eso. No es eso. Se tiene que buscar la posibilidad de que haya unos encendidos que estén pues cableados por zonas, que se pueda modular el espacio de una manera pues bastante fácil, ¿no? Porque al final la modulación, como ya algún maestro de la arquitectura dijo en su momento, pues tiene una serie de virtudes que a lo mejor no se entienden de inicio y que acaban saliendo en el momento justo, ¿no? Y que, no, mira, pues esto lo he podido hacer gracias a que modulé en su momento, ¿no? Y la modularidad puede ser desde elementos de tamaño muy reducido hasta elementos complejos que incluyen otros módulos interiores y que a su vez forman parte de otros módulos más complejos, ¿no? Pero sí que se tiene que hacer una oficina de manera que se pueda adaptar a esto. Si hay unas instalaciones, cuanto más fijas sean esas instalaciones, si tienes una pantalla, por ejemplo, de televisión, pues si esa pantalla de televisión está cableada con rozas, está atornillada a la pared, con un elemento fijo, pues va a ser más difícil que puedas adaptarla para otro tipo de espacio que si la tienes sobre unos soportes que puedan ser móviles o en un cableado que se pueda mover de manera más fácil. Ni que decir tiene que una oficina que no tenga falso techo y sobre todo una oficina que no tenga falso suelo o suelo técnico, pavimento técnico sobrelevado, llámalo como quieras, son mucho más difíciles de adaptar que las que sí que tienen un pavimento donde puedes colocar una caja de suelo o hacer una salida de hilos y llevar todo el cableado por donde tú quieras sin importarte si una mesa está en mitad, digamos, de la nada, cuando si no, pues tienes que mover una mesa, conlleva hacer rozas para su cableado o tienes que ir siempre con las mesas pegado a la pared para poder hacer o rozas o canaletas por las paredes y que de ahí pues entre el cableado a los puestos de trabajo, ¿no? Siempre va a ser mucho más sencillo. Siempre existe la posibilidad de bajar columnas desde el techo, utilizar el techo técnico y llevar el cableado por allí, pero estéticamente es muy pregnante y a lo mejor es algo que no te gusta. Puede ser que sí, si es así, perfecto. Pero si no, pues la facilidad, la libertad de movimientos que te da el pavimento técnico sobrelevado es muy importante. Cuando se habla de unos entornos que puedan estar cambiando de manera constante y que a lo mejor una sala que tiene ahora mismo pues 2 bench de trabajo de 6 personas, pues a lo mejor dentro de 2 semanas o dentro de 6 meses pues se ha convertido en 3 bench de 4, ¿no? Y siguen siendo 12. Pues creo que habíamos puesto el ejemplo, 2 de 6 o 3 de 4 deberían sumar lo mismo. Esto no significa que no se invierta en la oficina, sino que se tiene que invertir en elementos que sean flexibles. Porque si no, lo que se hace es que se está en una oficina en permanente estado provisional. No, mira, es que esto pues se ha hecho así, pero no se han puesto, por ejemplo, los vinilos en los vidrios, porque claro, es que como pueden cambiar, ya, pero mientras haya gente trabajando allí tienes que tener vinilos en los vidrios. No ya por obligación normativa, que también, sino porque esa obligación normativa viene de que, bueno, pues los vidrios tienen peligro de no verse, ¿no? Entonces, cuando tienes un vinilo en el vidrio, pues ahí se ve que hay algo y evitas un accidente para las personas que puedan dejarse ahí la nariz, ¿no? Bueno, es un ejemplo. El pavimento es otro ejemplo. Las instalaciones son ejemplos. El mobiliario es un ejemplo clarísimo, ¿no? Cuando se dice, bueno, es que como la oficina puede cambiar, pues entonces compramos unas sillas que sean de ¿qué? De baja calidad, de poca ergonomía. ¿Qué tendrá que ver? La silla tendrá que ser siempre la de la mayor calidad posible. La mesa tendrá que ser la de la mayor calidad posible y los armarios también. A lo mejor los armarios deben incorporar ruedas. Tal vez. O tal vez tienes que tener un pavimento que te permita deslizar los armarios de una manera cómoda. O a lo mejor no debes basar el espacio en armarios. Haces un almacén que vaya a quedar fijo, ahí se quedan todos los armarios y los puestos de trabajo con una cajonera a lo mejor te valen.
o tal vez incluso sin cajonera. Tal vez si tienes un sistema de reserva de puestos, que mira que es algo que es el que hemos hablado ya en varios episodios aquí, pues algo tremendamente útil que instalamos en un montón de sitios, pues un mismo espacio, si es reconfigurable simplemente con la reserva de los puestos, no tiene por qué cambiar físicamente. Si tú tienes varios equipos de trabajo, y esos equipos de trabajo se pueden sentar juntos, reservando el puesto antes de ir a la oficina, y unos días van a estar en una planta, otros días van a estar en otra planta, aunque la disposición de los puestos sea la misma, la disposición de las personas no lo va a ser. Ha cambiado, hay una volatilidad, hay una incertidumbre en dónde se van a sentar las personas, pero no depende de que hayas movido las mesas y las sillas, depende de tu organización del trabajo con respecto a ese espacio. Y el sistema de reserva de puestos, igual que un sistema de reserva de salas, un sistema de reserva de puestos de parking, de plazas de parking, pues, cualquiera de ellos es una manera de poder reutilizar los espacios para diferentes propósitos sin necesidad de modificarlos. Un entorno cambiante puede ser que una sala de reuniones se pueda convertir en una sala de formación. Y eso será posible, primero, si el mobiliario lo permite y segundo, si las instalaciones audiovisuales lo permiten. Que lo vayan a permitir o no, si te pones en plan estricto, pues prácticamente puedes asegurar que sí, porque siempre puedes utilizar un serrucho y siempre puedes chillar más fuerte. Pero si estamos hablando de un espacio ergonómico, las instalaciones audiovisuales deberían estar instaladas pensando en que en unos momentos se va a utilizar esa sala como reuniones, se va a hacer una videoconferencia de un tipo tal vez, o tal vez no va a haber videoconferencia, es una sala de reuniones, y se van a interconectar los ordenadores entre sí, a lo mejor con un monitor, una televisión o una pantalla desplegable que vaya a ser un poco la guía de quien esté hablando, o tal vez va a ser un aula. O tal vez va a haber un tabique móvil que lo divide en dos partes y entonces tiene que haber la posibilidad de dividir señales por separado entre las dos mitades de la sala para que pueda haber una pantalla en una mitad y otra pantalla en otra mitad cuando se separen con un tabique móvil y que puedan funcionar de manera independiente. Has cambiado el espacio, has cambiado todo porque tus instalaciones audiovisuales te lo permiten. Evidentemente la instalación eléctrica también, la instalación de datos que va muy ligada al audiovisual también. Y la eléctrica va ligada a todo. Incluso podría ser, ¿no?, que pudieras colocar temperaturas diferentes de aire acondicionado en las dos salas. Entonces, aunque no exista ese tabique móvil, si tú ya las instalaciones las haces pensando ya en una planificación futura, cuando coloques ese tabique móvil ya no vas a tener problemas. No significa que vayas a tener que tener siempre colocado un cartón o unos biombos, porque como la oficina es provisional, siempre se te queda provisional. Una cosa es que la oficina vaya a ser cambiante y tenga que ser adaptable, y otra cosa es que siempre sea provisional en el mal sentido. Si lo quieres ver en un sentido estricto, probablemente hablar de que la oficina siempre sea provisional sea correcto en términos estrictamente lingüísticos, pero no nos estamos refiriendo a eso, estamos refiriéndonos a instaurar una precariedad en la oficina con la excusa de que como se va a cambiar, pues que nunca acabe de funcionar bien. Eso no puede ocurrir. La oficina tiene que estar disponible y tiene que proporcionar, como decíamos en el episodio de las oficinas mínimas, que si no lo has escuchado te lo recomiendo muchísimo, qué es una oficina y por qué te hace falta una oficina, cuándo te hace falta una oficina. Que al fin y al cabo es un espacio que tiene que dar unas prestaciones mayores que trabajar en otro tipo de espacios. Entonces, si tu oficina está hecha un erial porque todo es de mala calidad, porque es provisional, que ya se arreglará y nunca se arregla, al final es más productivo trabajar desde casa o desde una cafetería o desde un espacio de coworking que desde tu propia oficina. Y eso es un desastre porque estás pagando la oficina, estás pagando un alquiler, estás pagando un espacio, un consumo, una energía, todo lo que tú quieras. Estás haciendo que las personas consuman muchísimo tiempo cada día, cada semana, cada mes y cada año. Si sumas las horas, puede haber personas que estén gastando 900, 1000 o 1200 horas de su año simplemente en desplazarse hacia la oficina. Eso tiene que ser para algo. Y si cuando llegas allí lo que te encuentras es que la oficina está en muy mal estado, es mejor alternativa no tener oficina. Es mejor alternativa a lo mejor reducirla a una oficina mínima que te puedas permitir, pero que ese mínimo de oficina sí que funcione y que te permita esa volatilidad en el diseño, en la distribución o lo que sea, hasta el límite que se pueda,
Porque a lo mejor te es más interesante cuando vaya a haber una reunión entre 8 personas, tener la posibilidad de un sistema de videoconferencia que te permita conectar 8 personas desde su casa, que el tener que hacer una sala de reuniones de 8 personas si la que tienes tú es de 4. Es algo que se puede hacer, que se tiene que entender que el modo de trabajar y el espacio de trabajo tienen que estar relacionados entre sí. Y el tener una oficina siempre provisional con la excusa de que está cambiando es una pérdida de todo. Es una pérdida de dinero, una pérdida de recursos, una pérdida de tiempo, una pérdida de ingresos para la empresa, pues una pérdida de productividad al fin y al cabo, que no tiene sentido ninguno. Entonces, una oficina que sea flexible tiene todo el sentido. Invertir en los elementos de flexibilidad de la oficina, que no quiere decir que todo tenga que llevar ruedas, sino que puede haber una modularidad sobre todo, es algo que tiene todo el sentido. Ahora, dejarlo todo a medias porque, bueno, como al fin y al cabo, pues bueno, el tiempo que esa oficina esté funcionando está mal funcionando. Es un espacio disfuncional y tiene todos estos problemas que hemos comentado debido a su baja productividad. Pérdida de dinero, pérdida de tiempo, pérdida de recursos y que las personas estén descontentas todo el tiempo, que eso también afecta a la productividad, al rendimiento, a los ingresos, etcétera, 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 ¿no? Como digo, si no has escuchado el episodio de la oficina mínima, te lo recomiendo. Entonces, que una oficina esté en un entorno VUCA puede hacer que sea más costosa inicialmente, para que luego sea menos costosa cuando haya que hacer las adaptaciones. Pero claro, cuando hablas de un entorno VUCA, ese entorno VUCA está asociado a un tiempo. Se habla de volatilidad, de incertidumbre, de que va a cambiar todo muy rápido, de que, bueno, pues hay una ambigüedad en los espacios y demás, vale. Pero ¿cómo de rápido? ¿Todas las semanas? ¿Tu oficina cambia todas las semanas? ¿Cambia todos los días? ¿Cambia todos los meses? ¿O esa volatilidad se está refiriendo a una vez al año? ¿O una vez cada 2 años? ¿Tu oficina no te va a durar 1 año? ¿No te va a durar 2? ¿Por cuánto tiempo has firmado el contrato de alquiler? Es muy probable que si tu contrato de alquiler es de 15 meses, tu oficina no la tengas que cambiar en esos 15 meses. Puedas funcionar con ella perfectamente fijo. Ahora, si has firmado por 5 años y tienes una oficina, pues qué sé yo, de 15.000 metros cuadrados, por ejemplo, sí que es muy probable que si tienes un edificio entero y que tengas a lo mejor ahí pues 8 plantas de 2.000 metros cuadrados, vayas haciendo adaptaciones porque van a surgir muchas necesidades. Depende de tu caso particular. Entonces, si eso es así, te interesa muy mucho pensar en una oficina que pueda ser flexible. Y oficina flexible no quiere decir que tenga muchos colorines, sino que sea flexible, porque a lo mejor la flexibilidad se la da la tecnología o se la dan las instalaciones, se la da que el aire acondicionado sea modular y que las instalaciones audiovisuales tengan cableado modular y que sea separable, mucho más a que vayas a poner un biombo con ruedas porque es un espacio flexible, pero que ese biombo con ruedas esté con colores fosforitos. La flexibilidad no es eso. No quiero decir que los espacios que estén pintados fosforitos no sean flexibles, sino que no es que sean flexibles porque estén pintados de fosforito. Y si simplemente lo que han hecho es pintarlo de fosforito, entonces no es flexible. La flexibilidad viene a lo mejor de elementos mucho más profundos que son los que tienes que comprender. Entiendo que es algo que a primera vista pueda parecer absurdo, pero es lo mismo que ocurre con los edificios inteligentes. La imagen publicitaria que hay cuando se dice edificio inteligente, eso no es un edificio inteligente. Es mucho más inteligente una arquitectura vernácula de un pueblo, de un lugar que surge del lugar. Es mucho más inteligente y mucho más eficiente energéticamente que esa imagen que se tiene siempre de oficina inteligente, de edificio inteligente, de un bloque de vidrio lleno de árboles y luego pues con lamas móviles comandadas por un ordenador. Haremos un episodio precisamente hablando del edificio inteligente para entenderlo bien. Pues en este caso ocurre lo mismo. Un entorno cambiante, una oficina flexible, no es una oficina siempre provisional. Evidentemente, todo esto siempre tiene sentido en cuanto haya el presupuesto, pero es que si no tienes el presupuesto para tener una oficina, plantéate no tenerla. Plantéate trabajar de manera deslocalizada. Plantéate tener una oficina mínima
y que el resto de las personas que no tengan que hacer uso de esa oficina mínima puedan trabajar desde sus casas. Es mucho más interesante que tener una oficina por tenerla y tenerla mal. Pero muchísimo más interesante, como espero que vayas viendo ya en toda esta serie de episodios. Ya son muchos. Ya son más de un centenar, ¿no? 150 o por ahí vamos ya. O sea que ya hemos hablado de muchos temas y todavía tenemos unos cuantos de los que hablar. Esto tiene que ser útil. Y una de las maneras de que sea útil es siempre conocer vuestra opinión. Como siempre, espero recibir vuestros mensajes a través de redes sociales, del correo, de las plataformas de podcasting, de YouTube, como queráis. Y, lógicamente, como digo siempre, nos esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces.